Una bruja enfrentó a militares en la selva de Colombia. Es una historia escrita por Johnny Ospino. Aunque han pasado años desde que dejé el servicio militar, hay una experiencia que no se borra de mi mente. Cada vez que alguien menciona Colombia o misiones en la selva, todo regresa como si hubiera sido ayer. Lo que viví con mi escuadrón en esas montañas me demostró que existen cosas que van más allá de cualquier entrenamiento militar. Sé que muchos pensarán que exagero, pero necesito contar esto porque me ha perseguido demasiado tiempo. En esa época llevaba 4 años en el ejército. Me consideraba un soldado preparado. Había participado en operaciones complicadas y confiaba en mis habilidades. Mi escuadrón estaba formado por 8 hombres buenos, compañeros con los que había compartido muchas misiones. Cuando nos asignaron lo que parecía ser una excursión simple, todos pensamos que serían como unas vacaciones. La orden era clara: realizar reconocimiento en una zona montañosa remota de Colombia. Nos dijeron que era rutina. Solo teníamos que acampar unos días, patrullar el área y reportar si veíamos algo fuera de lo normal. No esperábamos guerrilla ni narcos. Era simplemente marcar presencia en un territorio que llevaba tiempo sin supervisión militar. El grupo lo conformábamos soldados jóvenes entre 20 y 26 años. Éramos disciplinados, pero también teníamos ganas de aventura. Llevábamos equipo básico, carpas, comida para una semana, armas reglamentarias y radios de comunicación. Todo parecía una excursión inofensiva. El viaje hasta la zona fue tranquilo. Un camión nos llevó hasta donde terminaba la carretera, pasando por pueblos pequeños donde la gente nos saludaba con la mano. Los niños corrían junto al vehículo gritando y riendo, algo que siempre me gustaba ver en estas misiones. Era reconfortante saber que nuestra presencia les daba seguridad a las comunidades. Después caminamos 4 horas por senderos de montañas hasta llegar al punto designado. Durante la caminata pudimos apreciar la belleza natural de la región. Había cascadas pequeñas que caían entre las rocas, pájaros de colores que nunca había visto antes, y una vegetación tan verde que parecía artificial. El aire era puro y fresco, sin la contaminación de la ciudad. El paisaje era impresionante. Montañas que se perdían en el horizonte, valles profundos cubiertos de neblina matutina, y un clima perfecto, que hacía sentir la misión más como turismo que como trabajo. Algunos de mis compañeros bromearon diciendo que deberían pagar por estar en un lugar tan hermoso, en lugar de recibir un sueldo por ello. Montamos el campamento siguiendo protocolos estándar. Establecimos turnos de guardia, organizamos las actividades y nos acomodamos para pasar varios días cómodos. La zona era hermosa y pacífica, exactamente lo que esperábamos de una misión sin complicaciones. El primer día transcurrió perfecto. Exploramos los alrededores en grupos de 2, documentando todo lo que veíamos. Tomamos fotografías del terreno desde diferentes ángulos. Anotamos observaciones detalladas en nuestros reportes sobre la topografía y la vegetación, y disfrutamos del ambiente relajado. Nos encontramos con señales de actividad humana reciente, ni fogatas apagadas ni basura, ni senderos hechos por personas. Era una región aparentemente inexplorada donde solo se escuchaban sonidos de la naturaleza. Los únicos rastros humanos que encontramos eran muy antiguos, restos de una cerca de alambre oxidada cubierta completamente por la vegetación, y los cimientos de lo que pudo haber sido una cabaña muchos años atrás. Todo indicaba que la zona había estado deshabitada durante décadas. La primera noche fue apacible. Cenamos raciones alrededor de una fogata pequeña. Contamos historias y bromas. Después nos fuimos a dormir temprano. Los turnos de guardia transcurrieron sin novedades. Todos despertamos descansados y contentos. El segundo día siguió igual de tranquilo. Hicimos patrullajes cortos por sectores diferentes. Documentamos lo que veíamos y mantuvimos contacto regular con la base. La región confirmaba lo que esperábamos. Un lugar remoto, silencioso, y sin presencia de grupos irregulares. Todo indicaba que sería una semana fácil. Pero la segunda noche cambió todo. Estábamos reunidos alrededor de la fogata después de cenar, cuando empezamos a escuchar algo extraño. Venían sonidos del bosque,
desde lejos, que al principio confundimos con aullidos de animales salvajes. Sin embargo, prestando más atención nos dimos cuenta de que no eran sonidos normales de fauna. Eran gritos humanos, específicamente de mujer, pero no gritos pidiendo ayuda. Eran lamentos profundos y prolongados, como si alguien estuviera sufriendo un dolor físico intenso. El sonido atravesaba el aire nocturno con una claridad que nos ponía la piel de gallina. Había algo en la calidad de estos gritos que nos perturbaba a nivel instintivo. No era solo el dolor que transmitían, sino algo más primitivo y aterrador. Era como si fueran gritos de alguien que estaba siendo torturado, pero que al mismo tiempo no esperaba que nadie fuera a ayudarla. Los gritos se repetían cada 5 o 6 minutos con exactamente la misma intensidad y duración. Cada lamento duraba aproximadamente 30 segundos, comenzaba bajo, subía a un pico desgarrador, y luego se desvanecía gradualmente. Era un patrón tan preciso que parecía artificial, como si fuera una grabación reproduciéndose automáticamente. Venían del oeste, desde una parte del bosque que no habíamos explorado durante el día. Calculamos que el origen estaba a unos 500 metros de nuestro campamento. Seguimos los protocolos inmediatamente. Apagamos la fogata. Tomamos las armas y nos pusimos en posición defensiva. El sargento evaluó la situación y decidió investigar. No podíamos ignorar que hubiera personas en peligro en nuestra área de responsabilidad. 3 compañeros se ofrecieron para ir a investigar. Eran soldados valientes y con experiencia en situaciones difíciles. El plan era acercarse lo suficiente para determinar qué pasaba, mantener comunicación por radio y regresar en máximo 2 horas con información. Los vi alejarse equipados con linternas, fusiles y radios. Sus luces desaparecieron poco a poco entre los árboles, mientras avanzaban hacia el oeste siguiendo la dirección de los lamentos. Los demás nos quedamos vigilando el campamento y esperando su reporte. Durante los primeros 30 minutos mantuvieron comunicación normal por radio. Reportaron que el terreno era más complicado de lo que parecía desde nuestro campamento. Había barrancos ocultos por la vegetación, troncos caídos que bloqueaban el paso, y una neblina densa que limitaba la visibilidad a pocos metros. También mencionaron que los gritos se escuchaban más fuertes conforme avanzaban, pero que seguían viniendo de la misma dirección fija. Esto les parecía muy extraño porque una persona que agoniza normalmente se movería. Trataría de buscar ayuda o al menos cambiaría de posición. La fuente de los lamentos permanecía completamente estática. Uno de ellos reportó que había algo inquietante en la forma en que los sonidos rebotaban entre los árboles. Parecían venir de múltiples direcciones al mismo tiempo, como si hubiera eco, pero el tipo de eco que escuchaba no concordaba con la topografía del lugar. Lo curioso era que el único que dijo eso fue él, como si los demás hubieran ignorado ese detalle o no lo percibieran. Durante los siguientes minutos sus reportes se volvieron más tensos. Mencionaron que habían encontrado rastros extraños en el suelo, marcas circulares quemadas en la tierra, como si alguien hubiera encendido fogatas perfectamente redondas. También encontraron huesos de animales un poco frescos, con no más de un día de descomposición. Minutos después la comunicación se volvió irregular. Sus voces sonaban distorsionadas y entrecortadas por radio. Reportaron que se acercaban al origen de los sonidos y que veían una luz rara entre los árboles. Esa fue su última transmisión clara. Los gritos cesaron de golpe después de que se cumplieron las 2 horas exactas, desde que nuestros compañeros se fueron. El silencio que siguió fue más inquietante que los mismos lamentos. Era silencio total, sin los ruidos normales de animales nocturnos que habíamos escuchado antes. Me invadió un terror que nunca antes había sentido en mi carrera militar. No era el miedo normal del combate o situaciones peligrosas conocidas. Era algo más profundo, como si mis instintos me alertaran sobre algo que estaba fuera de mi comprensión. El sargento intentó contactar al grupo que se había ido, pero no hubo respuesta. Nuestros radios funcionaban perfectamente para comunicación con la base, pero no podíamos localizar a nuestros compañeros. Era como si hubieran desaparecido o algo interfiriera con sus equipos. Esperamos tensos durante otra media hora, debatiendo si ir a buscarlos o mantener posición.
Los protocolos indicaban no dividir más el grupo, pero tampoco podíamos abandonar a nuestros compañeros. Era una situación complicada sin respuestas fáciles. Fue entonces cuando vimos una figura corriendo hacia nosotros, desde la dirección donde habían ido los otros. Al principio pensamos que eran los 3 regresando, pero pronto nos dimos cuenta de que era solo una persona. Cuando se acercó lo suficiente reconocimos a uno de nuestros compañeros en estado alarmante. Llegó corriendo a toda velocidad, empapado en sudor y temblando sin control. Su uniforme estaba sucio y desgarrado, como si hubiera corrido a través de vegetación espesa sin importarle los obstáculos. Sus ojos mostraban un terror, pero que jamás había visto en un soldado entrenado. Le tomó varios minutos poder hablar coherentemente. Estaba hiperventilando y no formaba oraciones completas. Le dimos agua y tratamos de calmarlo, pero seguía volteando hacia la dirección de donde venía, como esperando que algo lo alcanzara. Cuando logró tranquilizarse lo suficiente, nos contó algo que ninguno estaba preparado para escuchar. Habían encontrado el origen de los gritos en un claro pequeño del bosque, pero lo que encontraron ahí desafiaba toda lógica. El claro estaba rodeado por árboles que habían crecido de manera antinatural, formando un círculo casi perfecto. En el centro había marcas quemadas en el suelo que formaban símbolos que él no pudo identificar, pero que le causaron una sensación inmediata de terror y repulsión. Allí estaba una mujer, pero no era una mujer normal. Estaba de pie en el centro de las marcas quemadas, completamente inmóvil, como si fuera una estatua. No se movía para nada, ni siquiera respiraba de manera visible. Pero era de ella de donde salían los gritos que habían estado escuchando. La describió como algo que había salido de sus peores pesadillas. Tenía un aspecto esquelético, con piel tan delgada y estirada que se podía ver claramente todos los huesos debajo. Su cuerpo parecía momificado, como si hubiera estado muerta durante mucho tiempo, aunque era evidente que estaba viva. Era completamente calva, sin un solo pelo en ninguna parte de su cabeza. Su cuero cabelludo se veía como pegamento viejo, amarillento y arrugado. Vestía una túnica negra que parecía estar hecha de un material que él nunca había visto. Algo que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Lo más aterrador eran sus ojos. Brillaban con luz propia en la oscuridad de la noche, como si tuvieran fuego adentro. Cuando los otros soldados se acercaron para ayudarla, pensando que era una persona herida, ella volteó hacia ellos y gritó de manera inhumana. Mi compañero no pudo explicar exactamente qué les pasó a los otros 2. Dijo que después del grito de esa criatura, sintió como si algo lo golpeara en la cabeza y perdió la conciencia momentáneamente. Cuando se recuperó estaba solo en el claro sin rastro de la mujer ni de sus compañeros. Aterrado y desorientado, decidió regresar al campamento lo más rápido posible. Durante su regreso escuchó sonidos extraños siguiéndolo entre los árboles. Corrió sin parar hasta llegar donde estábamos. Mientras procesábamos esta información, decidíamos qué hacer. Notamos que el ambiente alrededor del campamento había cambiado. La temperatura había bajado considerablemente, a pesar de que estábamos en una región tropical donde las noches normalmente eran cálidas. Nuestro aliento se veía vaporoso, como si estuviéramos en clima frío. Los sonidos normales de la noche también habían desaparecido por completo. No se escuchaban grillos, ni búhos, ni ninguno de los ruidos típicos de fauna nocturna que habíamos estado escuchando las noches anteriores. Era como si todos los animales de la zona hubieran huido o se hubieran escondido. Entonces apareció otra figura acercándose a nuestro campamento, desde la misma dirección donde habían desaparecido nuestros compañeros. Al principio parecía caminar normalmente, pero conforme se acercaba pudimos ver que algo estaba terriblemente mal con sus movimientos. Era uno de los soldados perdidos, pero caminaba de manera robótica, con pasos medidos y mecánicos que no parecían naturales. Sus brazos colgaban rígidos a los lados,
sin el balance normal que una persona usa al caminar. Era como ver a alguien que estaba siendo controlado por hilos invisibles. Cuando estuvo cerca para iluminarlo con nuestras linternas, vimos algo horrible. Sus ojos no tenían pupilas, eran completamente blancos, como si hubieran sido reemplazados por canicas de mármol. Su expresión facial estaba vacía, sin emoción y reconocimiento. Sin previo aviso levantó su fusil y comenzó a tirar hacia nosotros de manera aleatoria. No apuntaba a nadie específico, solo tiraba en todas direcciones como si estuviera en trance. Sus movimientos seguían siendo rígidos y mecánicos como un muñeco. 2 compañeros resultaron heridos en los pies por las balas, pero afortunadamente las heridas no eran mortales. El resto reaccionamos rápido para controlar la situación. Fue difícil porque no queríamos lastimar a nuestro compañero, pero tampoco podíamos permitir que siguiera tirando. Logramos desarmarlo y sujetarlo después de una lucha complicada. Se resistió con fuerza sobrehumana, pero eventualmente conseguimos controlarlo. Una vez que le quitamos el fusil, su resistencia cesó de golpe y se desplomó inconsciente, como si las cuerdas que lo sostenían hubieran sido cortadas. Nos encontramos en crisis total. Teníamos 2 heridos, uno inconsciente en estado anormal, uno traumatizado por lo que había visto, y todavía otro perdido en el bosque. Era obvio que necesitábamos evacuación de emergencia y apoyo médico inmediato. El sargento decidió que lo mejor era irnos de ahí como se hacía, en una zona donde pudiéramos solicitar rescate de emergencia por helicóptero. No podíamos quedarnos en ese lugar ni realizar búsqueda efectiva en esas condiciones. Cargamos a los 2 soldados que no podían caminar y comenzamos a movernos hacia el norte, donde había una elevación que habíamos identificado durante nuestro reconocimiento inicial. Era una caminata difícil, especialmente cargando peso extra, pero era nuestra única opción para salir de esa situación. Durante el trayecto no podía dejar de pensar en aquel compañero que seguía perdido en algún lugar de ese bosque maldito. La idea de abandonarlos me carcomía por dentro, aunque sabía racionalmente que no teníamos alternativa en esas condiciones. Cada paso que daba alejándome de ellos se sentía como una traición. También me preocupaba el estado de mis compañeros heridos. Las heridas en los pies sangraban bastante, y el terreno irregular hacía que el transporte fuera muy complicado. Teníamos que parar frecuentemente para revisar que no estuvieran perdiendo demasiado líquido vital o desarrollando infecciones. El soldado inconsciente seguía en estado anormal. Ocasionalmente murmuraba palabras que no podíamos entender, en lo que parecía ser un idioma extraño. Sus ojos cuando los abría seguían siendo completamente blancos, sin pupilas visibles. Era inquietante cargarlo sabiendo que algo había alterado fundamentalmente su estado mental. Después de caminar 1 hora y media, llegamos a un punto donde el terreno se volvía más empinado y rocoso. El sargento decidió que ese era un buen lugar para establecer comunicación con la base y solicitar evacuación de emergencia. Fue entonces cuando le pedí permiso para regresar a buscar a nuestros compañeros perdidos. Inicialmente se negó, explicando que era demasiado peligroso y que ya habíamos sufrido suficientes golpes contundentes. Pero insistí, argumentando que conocía la zona y podía moverme más rápido solo que en grupo. Finalmente accedió a dejarme intentarlo, pero advirtió que debía alcanzarlos antes de que el helicóptero llegara. Regresé corriendo hacia la dirección general donde habían desaparecido mis compañeros. Seguí rastros vagos en el suelo y ramas rotas que indicaban paso de personas. Mi plan era llegar lo más cerca posible al claro que había descrito el soldado traumatizado y buscar pistas. Fue entonces cuando me encontré cara a cara con la criatura que había descrito mi compañero. Apareció súbitamente entre los árboles, exactamente como él la había descrito. Era esquelética, calva, vestida con túnica negra, pero verla en persona era 1000 veces más aterrador que cualquier descripción. Su piel estaba literalmente pegada a los huesos, sin grasa ni músculo visible. Su cabeza parecía una calavera cubierta por una capa delgada de cuero viejo, pero lo peor eran sus ojos.
que efectivamente brillaban con luz rojiza que no parecía natural. Cuando me vio abrió la boca y emitió un grito que fue el sonido más horrible que he escuchado en toda mi vida. No era solo el volumen, sino la calidad del sonido. Era como si viniera de varios lugares al mismo tiempo y resonara dentro de mi cabeza. Me aturdió completamente, haciéndome perder el equilibrio y orientación. El grito me dejó temporalmente sordo y con dolor de cabeza insoportable. Sentí como si mi cerebro estuviera siendo aplastado dentro de mi cráneo. Mi visión se nubló y tuve que hacer esfuerzo enorme para mantenerme consciente y en pie. Con las pocas fuerzas que me quedaron después de esa experiencia decidí huir inmediatamente. No había nada que pudiera hacer contra una criatura, y sabía que si me quedaba más tiempo correría la misma suerte que mis compañeros perdidos. Corrí mejor de regreso hacia donde estaba el grupo, sin voltear ni una sola vez. Durante mi huida sentí como si algo me siguiera entre los árboles, pero no me atreví a confirmar si era real o producto de mi estado alterado. Solo me concentré en alcanzar a mis compañeros lo más rápido posible, usando toda mi energía restante para correr a máxima velocidad. Cuando finalmente llegué donde estaba el grupo, algo extraño comenzó a pasarme. Sentí una sensación muy perturbadora, como si parte de mí quisiera agredir a mis propios compañeros. Era un impulso violento que nunca había experimentado, como si algo hubiera sido implantado en mi mente. La sensación era tan fuerte que me asustó más que el encuentro con aquel ser. Sabía que sus pensamientos no eran míos, pero se sentían reales y urgentes. Quería tomar mi fusil y usarlo contra mis compañeros, pero una parte de mí luchaba contra esa compulsión. En lugar de actuar según esos impulsos, decidí alejarme del grupo y sentarme a cierta distancia. Les expliqué que me sentía mal y necesitaba un momento para recuperarme. Fue una decisión que probablemente salvó vidas, porque sus pensamientos violentos continuaron durante varios minutos más. Finalmente el esfuerzo de resistir esos impulsos y la experiencia traumática de haber visto a la criatura me agotaron completamente. Me desplomé y perdí el conocimiento, sin poder seguir luchando contra lo que fuera que estaba afectando mi mente. Desperté en un helicóptero de evacuación médica. Todos mis compañeros supervivientes estaban ahí conmigo, incluyendo el soldado que había estado inconsciente, aunque él seguía en estado anormal. Los médicos me dijeron que había estado inconsciente durante varias horas y que el rescate llegó justo a tiempo. Según me contaron después, otro grupo de búsqueda fue enviado para encontrar a aquel que permanecía perdido. Lo encontraron casi un día después en un estado crítico pero vivo. Estaba deshidratado, desnutrido y en shock, pero no había sufrido heridas físicas graves. Lo más extraño era que no recordaba nada sobre lo que le pasó después de encontrar a la criatura en el claro. Su memoria se cortaba abruptamente en ese punto, y no volvía hasta que fue encontrado por el equipo de rescate. No había rastro alguno de la mujer esquelética que habíamos visto. El incidente fue clasificado y nunca se incluyó en reportes oficiales. Oficialmente nuestra misión había sido exitosa y no habían ocurrido eventos inusuales. A todos los involucrados nos pidieron que no habláramos sobre lo que había pasado, especialmente sobre los aspectos que no podían ser explicados racionalmente. El soldado que había perdido las pupilas se recuperó después de varios días en el hospital, pero nunca recordó nada de lo que pasó durante su estado alterado. Los médicos no encontraron explicación médica para su condición temporal, ni para su comportamiento violento. Años después, sin entender completamente lo que vivimos esa noche en las montañas de Colombia, solo sé que hay cosas en esos lugares remotos que están más allá de nuestra comprensión normal, y que a veces los soldados nos enfrentamos a amenazas que no aparecen en ningún manual de entrenamiento. Esa experiencia me marcó para siempre, y me hizo cuestionar muchas cosas sobre lo que realmente existe en este mundo.